Hoy te voy a llevar a un viaje a través de 15 historias que han sido ocultadas, ridiculizadas o enterradas bajo toneladas de silencio. Historias que conectan túneles subterráneos de miles de kilómetros, civilizaciones antediluvianas, contactos telepáticos, bibliotecas de oro, tesoros perdidos y testimonios de quienes aseguran haber visto algo que no debería existir. Lo que estás a punto de ver no suele contarse en libros de texto. Si te resuena esta búsqueda de lo oculto, deja tu like y activa la campanita. Vas a querer saber más. 1. La Biblioteca de Oro Prohibida. Todo comienza con un descubrimiento tan impactante, tan fuera de lo común, que si llegara a ser revelado por completo, podría sacudir los cimientos de todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Juan Moritz, un investigador húngaro-argentino, afirmó haber encontrado algo imposible: una cámara subterránea escondida en las profundidades de la selva ecuatoriana. En su interior, cientos de láminas metálicas cuidadosamente ordenadas. Oro, plata y cobre grabados con símbolos, mapas y escrituras que no pertenecen a ninguna civilización conocida. Moritz no dudó en llamarlo lo que parecía ser: una biblioteca. Pero no una cualquiera, una biblioteca metálica que contenía, según él, la historia prohibida de la humanidad. Conocimientos ancestrales, saberes perdidos y quizás pruebas irrefutables de contactos con culturas o entidades no reconocidas oficialmente. Pero lo más intrigante es que jamás divulgó su ubicación exacta. Solo permitió que una persona la viera con sus propios ojos: el argentino Julio Goyen Aguado, abogado, explorador y su hombre de confianza. Ambos murieron sin decir dónde se encontraba aquel lugar. Ni una sola coordenada, ni una pista directa, solo silencio y un legado envuelto en misterio. Sin embargo, dejaron algo más: fragmentos de verdad, apuntes, dibujos, nombres codificados, guardados cuidadosamente en cajas de seguridad ubicadas en Argentina. Y hoy esas cajas siguen allí, cerradas, silenciosas, esperando a quien se atreva a seguir el rastro de un secreto que podría cambiarlo todo. 2. La entrada sellada, el mapa perdido de Moritz. Los pocos que lo acompañaron, los que vieron lo que él vio, aseguran que Juan Moritz no solo encontró la cámara, también dejó un mapa. Un mapa tallado directamente en las paredes de piedra dentro de las cavernas de Tallos, en lo más profundo de la selva ecuatoriana. No se trataba de un simple dibujo. Eran símbolos grabados con precisión milimétrica, marcas que guiaban el camino entre túneles, pasadizos ocultos y trampas naturales. Era, en esencia, un recorrido codificado hacia la llamada Biblioteca de Oro. Pero entonces ocurrió algo. Moritz comenzó a creer que el mundo no estaba listo, que la humanidad no sabría qué hacer con ese conocimiento, que lo corrompería, o peor aún, que lo destruiría. Y así, según algunos testigos, regresó en secreto a las cuevas. Con sus propias manos las selló, usó explosivos, bloqueó el acceso, enterró su descubrimiento bajo toneladas de roca. Desde entonces, el camino hacia la cámara permanece oculto. Sin embargo, el mapa no desapareció. Las marcas aún están allí, grabadas en la piedra, misteriosas, silenciosas, esperando ser entendidas. Pero sin Moritz, sin su clave, sin su mente, nadie ha logrado descifrarlas. Es como si la puerta estuviera delante de nosotros, pero sin la llave. Y mientras tanto, los secretos de la Biblioteca de Oro siguen esperando en la oscuridad. 3. Torrenza y los viajeros dimensionales. Lo que comenzó como un simple video viral, aparentemente manipulado por inteligencia artificial, terminó abriendo una puerta que muchos preferían mantener cerrada. Una pregunta incómoda, peligrosa, que se ha repetido a lo largo de los años. ¿Existen realmente viajeros que cruzan entre realidades? Porque aunque algunos casos se descartan como errores, confusiones o fraudes, hay otros que se resisten a desaparecer, como el enigmático hombre de Taured, detenido en un aeropuerto con un pasaporte de un país que nunca existió, o la aeromoza que juró haber aterrizado en una nación que no aparecía en ningún mapa del mundo y que al intentar demostrarlo, se encontró con que su propio historial laboral había sido borrado. Y están también aquellos que aseguran algo aún más perturbador:
que provienen de líneas temporales alternas. Personas que recuerdan eventos, marcas, lugares o incluso guerras que en nuestra realidad nunca sucedieron. Cada testimonio por separado parece aislado, pero juntos forman un patrón inquietante. Un patrón que sugiere que tal vez no estamos ante simples errores de percepción, sino ante filtraciones, grietas, fallas en una estructura que apenas comenzamos a entender. Quizá Torrenza no existe como aparece en ese video viral. Quizá es un montaje, una distorsión, una ficción creada por la tecnología. Pero lo verdaderamente perturbador no es si ese lugar es real, sino la posibilidad de que algo muy parecido sí lo sea. Y de que, de vez en cuando, alguien cruce desde allá hasta aquí. 4. La Hermandad Blanca y los seres intraterrenos. Desde los Himalayas hasta el Cerro Uritorco en Argentina, y siguiendo una línea casi invisible que atraviesa México, Perú y Turquía. Se repite una misma idea en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Una tradición antigua, persistente, casi susurrada. La existencia de seres superiores que habitan ciudades subterráneas, resguardando un conocimiento que la humanidad aún no está preparada para comprender. A estos guardianes se les ha llamado de muchas formas: intraterrenos, maestros, la Hermandad Blanca. Y según los relatos, no viven en cavernas comunes, sino en auténticos centros de sabiduría, estructuras luminosas que vibran con energía y tecnología que desafía toda lógica conocida. Quienes aseguran haberlos visto describen manifestaciones que van más allá de nuestra comprensión. Dicen que aparecen como esferas de luz que flotan sin emitir calor, como siluetas translúcidas que se desvanecen cuando uno intenta acercarse, como presencias que se sienten antes de ser vistas, proyectando serenidad y una inteligencia abrumadora. Cuentan que observan todo lo que ocurre en la superficie, que vigilan, que analizan, pero que rara vez intervienen. Solo actúan cuando una amenaza pone en riesgo algo más grande que nosotros mismos. El equilibrio, dicen algunos. La historia, dicen otros. Y aunque para muchos son solo leyendas, para otros son la prueba silenciosa de que no estamos solos en este planeta. Que quizás, justo debajo de nuestros pies, existe una civilización oculta. Más antigua, más avanzada y mucho más consciente de nuestras acciones de lo que nos atrevemos a imaginar. 5. La red de túneles que conecta América Chincanas en Perú, bajo las ruinas de Cusco y Sacsayhuamán. Galerías gigantes excavadas en las profundidades de Ecuador. Túneles prehispánicos en México, ocultos bajo templos y pirámides. Entradas selladas en el Cerro Uritorco, en Argentina. Y reportes de pasajes subterráneos en Chile y Brasil que datan del siglo XIX, cuando exploradores europeos hablaban de cuevas interminables que nadie se atrevía a recorrer por completo. No se trata de relatos aislados, no son simples coincidencias. Diversos investigadores, arqueólogos alternativos y exploradores independientes aseguran que existe algo mucho más grande. Una red subterránea que conecta América entera. Un sistema de túneles que cruza montañas, atraviesa junglas, bordea volcanes dormidos y serpentea bajo desiertos. Una infraestructura tan antigua y compleja que desafía nuestra comprensión de las capacidades técnicas de cualquier civilización conocida. Algunos creen que fue creada por culturas precolombinas, usando técnicas que hemos olvidado. Otros, más atrevidos, aseguran que esa red no es humana, que fue construida por una civilización anterior a la nuestra. Una que desapareció sin dejar rastro, al menos en la superficie. Lo cierto es que muchas de estas entradas hoy están bloqueadas, otras simplemente ignoradas. Pero cada vez que se descubre una nueva conexión, una nueva galería, una nueva abertura bajo tierra, la teoría toma fuerza. Y con ella la posibilidad de que algo o alguien haya estado moviéndose bajo nuestros pies desde hace miles de años, oculto, silencioso, esperando. 6. Gigantes en las profundidades. Durante las expediciones en las cuevas de Tallos, en Ecuador, más de un explorador ha reportado lo mismo: huellas. Pero no cualquier huella humana, sino pisadas enormes. Marcas en el barro seco, en la roca blanda, que superan 3 veces el tamaño de un pie humano moderno, demasiado grandes para ser un error.
demasiado simétricas para ser casualidad. Estos hallazgos han sido ignorados por la ciencia oficial, pero las leyendas antiguas transmitidas por culturas originarias de todo el continente americano cuentan algo sorprendentemente similar. Hablan de gigantes, seres colosales que caminaron por la Tierra antes de la llegada de los humanos tal como los conocemos. Criaturas de fuerza y tamaño descomunales, que según los mitos desafiaron a los dioses, desordenaron la armonía del mundo y fueron castigados por ello. Algunos relatos dicen que fueron destruidos por cataclismos, otros que fueron confinados bajo tierra, encerrados en regiones profundas donde el sol no alcanza, donde aún habitan dormidos o vigilantes. Durante siglos, estas historias fueron clasificadas como fábulas, metáforas. Pero cuando las huellas aparecen, cuando los relatos coinciden y las proporciones no mienten, la pregunta deja de ser cómoda. ¿Estamos ante un mito colectivo? ¿O ante el eco real de un pasado que hemos decidido olvidar? Quizá los gigantes no solo existieron, sino que aún existen, esperando en las profundidades de la Tierra, donde muy pocos se atreven a mirar. 7. El oro perdido de los incas y su conexión con Tayos. El Coricancha, el templo más sagrado del imperio inca, fue alguna vez un lugar de deslumbrante esplendor. Sus muros estaban completamente cubiertos de oro puro. Dentro había estatuas de tamaño real, árboles, animales y símbolos sagrados, todos moldeados en metal brillante. Era, según las crónicas, un reflejo del sol en la tierra. Pero cuando los conquistadores españoles llegaron a Cusco y vieron aquel esplendor, no lo vieron como un símbolo espiritual, sino como riqueza que debía ser saqueada. Sin embargo, algo extraño ocurrió. A pesar de la rapidez y brutalidad con la que avanzaron, la mayor parte del oro había desaparecido. Lo que lograron capturar fue apenas un fragmento, una sombra del tesoro que describían los relatos. ¿Dónde estaba el resto? Algunas crónicas coloniales mencionan túneles ocultos que partían desde el Coricancha y se internaban en el corazón de los Andes. Pasajes subterráneos utilizados, según la leyenda, para proteger no solo el oro, sino también los secretos del imperio. Y aquí es donde surge la conexión inquietante. ¿Pudo parte de ese tesoro haber sido trasladado a través de esos túneles hacia el sur, hasta desembocar en regiones remotas como las cuevas de Tayos en Ecuador? Muchos investigadores creen que sí, que esas antiguas galerías subterráneas sirvieron de refugio no solo para el oro incaico, sino para todo un legado de conocimiento que debía ser protegido a toda costa, y que quizás entre las láminas de oro de la biblioteca de Tayos todavía reposa parte del tesoro perdido de los incas, no solo como riqueza, sino como un mensaje sellado por el tiempo, esperando ser descubierto. 8. Göbekli Tepe. El mensaje para el futuro. En las colinas de Turquía, cubierto por tierra durante milenios, yace uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del planeta, Göbekli Tepe, un templo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. 11.500 años de antigüedad, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides, más antiguo incluso que la agricultura. Tallado con una precisión imposible para su tiempo. Columnas de varias toneladas con relieves de animales, símbolos astronómicos y escenas cuya interpretación sigue siendo un misterio. Es como si alguien hubiera querido preservar algo, como si esas piedras hablaran un lenguaje olvidado. El escritor e investigador Graham Hancock ha propuesto una teoría inquietante. Göbekli Tepe no es solo un templo, es un libro de piedra. Un mensaje codificado, tallado por los sobrevivientes de una civilización avanzada que fue destruida repentinamente. Quizás por un impacto celeste ocurrido alrededor del 10.900 a.C., al inicio del llamado Joven Dryas, una mini era glacial súbita y devastadora. Según Hancock, lo que vemos en Göbekli Tepe no es una simple obra religiosa, es una advertencia. Un testimonio silencioso de algo que ocurrió y que podría volver a ocurrir. Una señal dirigida no a su presente, sino al nuestro. Una forma de gritar a través del tiempo, esto pasó, estén atentos. Porque cuando una civilización sabe que va a desaparecer, deja un legado
Y quizás entre las piedras de Göbekli Tepe, ese legado aún está esperando que sepamos leerlo. 9. Humanos, atlantes y otros orígenes. En las tradiciones esotéricas más antiguas, mucho antes de que existieran los registros escritos, se habla de civilizaciones previas a la nuestra. Mundos enteros que florecieron y desaparecieron sin dejar más que susurros en mitos y leyendas. Atlántida, Lemuria, Mu. Nombres que parecen fantasía, pero que se repiten una y otra vez en culturas separadas por océanos y miles de años. Según estas tradiciones, aquellas civilizaciones dominaban fuerzas que hoy apenas comenzamos a intuir, energías sutiles, campos luminosos, conocimientos sobre geometría, sonido y arquitectura megalítica que desafían la lógica moderna. Eran sociedades que no solo convivían con la naturaleza, sino que parecían comprender sus códigos más profundos. Incluso hay relatos que hablan de seres híbridos, una mezcla entre humanidad y entidades de las estrellas, seres que habrían guiado a estos pueblos antiguos hacia un nivel de desarrollo casi mítico. Y aunque para muchos son solo metáforas, para otros representan un linaje real, una herencia perdida. En ese marco surge una idea aún más intrigante. Los intraterrenos, los supuestos habitantes ocultos bajo la superficie de la Tierra, serían descendientes directos de estas civilizaciones desaparecidas, los herederos de un conocimiento que sobrevivió a cataclismos, inundaciones y eras enteras de olvido. Guardianes silenciosos que mantienen viva una memoria que la humanidad de la superficie perdió hace miles de años. Si esto es cierto, no serían simples leyendas, sino testigos de un pasado remoto que sigue muy vivo, escondido en las profundidades. Y su propósito, según las historias, sería proteger el legado que algún día, cuando estemos preparados, podría volver a la luz. 10. El día en que Neil Armstrong bajó a Tallos. Poca gente lo sabe, pero el primer hombre en pisar la Luna también descendió a uno de los lugares más misteriosos del planeta, la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Corría el año 1976 cuando Neil Armstrong, ya retirado de la NASA, fue invitado como miembro honorario a una expedición organizada por el gobierno británico. Una misión con equipos militares, científicos y espeleólogos, equipada como si esperaran algo más que simples formaciones rocosas. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué un héroe espacial, símbolo máximo de la exploración exterior, se interesaría por un laberinto subterráneo en mitad de la selva sudamericana? ¿Fue solo cortesía? ¿Un gesto diplomático? ¿O había algo más? Algunos creen que Armstrong fue llevado allí por una razón específica, que sabía lo que buscaban, que había información clasificada sobre estructuras no naturales, cámaras ocultas o incluso artefactos que podrían alterar la comprensión de nuestra historia. La expedición oficialmente fue de carácter geológico, pero sus resultados nunca se difundieron del todo. Muchos datos se mantuvieron bajo reserva, y las conclusiones, si existieron, jamás llegaron al público. Y entonces la duda crece. ¿Qué le interesaba realmente al gobierno británico en Tallos? ¿Era oro? ¿Era historia? ¿O era algo más grande? ¿Algo que podría vincular el pasado subterráneo de la humanidad con los secretos del universo? Neil Armstrong, el hombre que caminó sobre otro mundo, también descendió al corazón de este, tal vez buscando respuestas, tal vez dejando otra capa de preguntas. 11. Los 3 días de oscuridad y el gran cataclismo. En textos sagrados, visiones proféticas y relatos orales de culturas separadas por continentes, se repite un mismo evento. 3 días de oscuridad. El sol desaparece, la luz se apaga, un frío repentino se extiende por la tierra, animales desorientados, cosechas muertas, el mundo en silencio. Algunos lo ven como una advertencia aún por venir, otros como el recuerdo de algo que ya sucedió. Graham Hancock, junto con otros investigadores, afirma que este escenario no es simbólico, ni religioso, ni metafórico, es histórico, y que ocurrió hace aproximadamente 12.000 años, tras el impacto de fragmentos de un cometa que desencadenaron una catástrofe global. Terremotos, tsunamis, incendios, y luego el frío. Fue el final abrupto de una era, el colapso de una civilización avanzada que habría florecido antes de la nuestra.
La humanidad quedó reducida a cenizas, obligada a comenzar de nuevo desde cero. Pero no todos murieron. Según ciertas teorías, un grupo sobrevivió bajo tierra. Se refugiaron en sistemas subterráneos, ciudades ocultas, enclaves protegidos por conocimiento y tecnología que no pertenecen al mundo actual. Son ellos, los llamados intraterrenos, quienes habrían mantenido viva la llama del pasado. Y hay quienes creen que ahora, miles de años después, están haciendo lo mismo, preparándose. Porque si aquel cataclismo no fue el primero, tampoco será el último. Quizá esos 3 días de oscuridad no son solo parte de una historia lejana, sino un ciclo. Un reloj cósmico que vuelve hasta activarse cuando menos lo esperamos. Y tal vez, bajo nuestros pies, ya hay quienes están listos para cuando vuelva a suceder. 12. Expediciones perdidas en los túneles de los incas. La historia peruana está plagada de relatos que se ocultan entre los pliegues de lo oficial. Relatos de soldados españoles que, cegados por la ambición del oro incaico, se aventuraron en los túneles ocultos bajo Sacsayhuamán, creyendo que allí encontrarían los tesoros que habían sido escondidos antes de la llegada de los conquistadores. Pero no todos volvieron, y los que lo hicieron no eran los mismos. Meses después de su desaparición, algunos reaparecían en aldeas cercanas, desorientados, desnutridos, con miradas vacías y mentes rotas por lo que habían visto. Balbuceaban frases inconexas, nombres que nadie conocía, advertencias que nadie entendía. Y lo más inquietante, llevaban consigo piezas de oro, no joyas coloniales, no arte incaico común, sino fragmentos extraños, de formas imposibles, con inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida. Decían haber vagado por galerías infinitas, casi como ciudades bajo tierra, salas enormes, con techos que se perdían en la oscuridad, y puertas. Puertas que no deberían existir, talladas en la roca como si alguien o algo las hubiera diseñado para otra especie. Y lo peor, las sombras. Decían que no estaban solos, que algo los seguía, que algo los observaba en el silencio absoluto de esas profundidades. Presencias que no hablaban, pero se hacían sentir, que no los tocaban, pero los hacían temblar. Lo que encontraron allí abajo no fue solo oro, fue una verdad que no pudieron soportar, y desde entonces muchos han evitado esos túneles, porque algunos caminos, una vez recorridos, no tienen regreso. 13. El caso Morich, el hombre que pudo cambiarlo todo. Juan Morich no fue un aventurero cualquiera. No buscaba fama, ni oro, ni gloria. Dedicó su vida entera a una sola misión: demostrar que había encontrado un registro de la historia humana. Anterior a la historia humana, un archivo tallado en metal, un testimonio grabado en oro, plata y cobre por una civilización olvidada, sepultada no solo por el tiempo, sino por el silencio impuesto. Pero el mundo no estaba preparado para escucharlo. Fue ignorado por gobiernos que no querían complicaciones, manipulado por instituciones que vieron en su hallazgo una amenaza al relato oficial, saboteado por sectores religiosos que no podían permitir que su versión del origen humano fuera puesta en duda, ridiculizado por académicos que jamás se atrevieron a bajar a las cuevas, y aún así, nunca se retractó, ni una sola vez. No importaron las presiones, las burlas, los intentos por desacreditarlo. Morich murió sosteniendo su verdad con firmeza, con la misma convicción con la que había descendido a la selva, enfrentado la oscuridad y tocado con sus propias manos lo que nadie más se atrevía a admitir. Y quizás, solo quizás, la historia algún día le dé la razón. 14. Los tallos, aves guardianas, alarmas dimensionales. Los tallos, esas aves nocturnas que habitan en lo más profundo de la cueva de tallos, emiten un sonido agudo, casi metálico, cada vez que alguien entra en su territorio. Para un visitante común podría parecer un simple chillido, parte del ecosistema natural del lugar. Pero para los indígenas Shuar, guardianes ancestrales de esa selva, ese sonido no es casual. Es una advertencia. Dicen que no es a los humanos a quienes los tallos alertan, sino a algo más profundo. Dicen que su chillido es una alarma
Un código ancestral que atraviesa la piedra y desciende a través de los túneles hasta llegar a los oídos de los verdaderos guardianes, los intraterrenos. Seres que habitan, según la tradición Shuar, a más de 1 kilómetro bajo la roca. Presencias silenciosas, vigilantes, que no interfieren con el mundo de la superficie, a menos que alguien cruce una línea que no debe cruzarse. Por eso los Shuar no se internan en las profundidades. Conocen el poder de esa cueva. Conocen los límites y saben que los tallos no solo cantan, los tallos avisan, y cuando lo hacen, los que están abajo, escuchan. 15. La tierra hueca, mito esotérico o memoria ancestral. La imagen de un mundo subterráneo, vasto, oculto e iluminado por un sol interior no es exclusiva de una sola cultura. Aparece con variaciones inquietantemente similares en las leyendas tibetanas, mayas, hopis, celtas, nórdicas, hindúes y amazónicas. Pueblos separados por océanos, por siglos de distancia, por lenguas completamente distintas. Y sin embargo, todos hablan de lo mismo. Ciudades bajo tierra, seres brillantes, puertas invisibles que se abren solo para quienes saben mirar. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartan una visión tan precisa de un mundo que oficialmente no existe? La ciencia moderna lo descarta. Habla de mitos, de simbolismos, de imaginación colectiva. Pero las tradiciones antiguas no lo olvidan. Lo recuerdan como algo real, como parte de su historia viva, transmitida generación tras generación. Y hay algo más. Quienes han descendido lo suficiente, quienes han cruzado ciertos umbrales en cuevas remotas y sitios sellados por el tiempo, no siempre regresan igual. Algunos juran haber visto luces donde no había antorchas, ecos que no eran humanos, estructuras imposibles, y otros simplemente no quieren hablar de lo que vieron, porque tal vez ese mundo subterráneo no es solo una fantasía compartida. Tal vez está ahí, esperando, observando, oculto a plena vista. Las 15 historias que escuchaste hoy no son fábulas sueltas ni relatos sin conexión. Son fragmentos de algo mayor, piezas dispersas de un mismo rompecabezas que, al juntarse, revelan una imagen perturbadora y fascinante. La historia está llena de silencios incómodos, pero también de buscadores como tú. Suscríbete ahora y forma parte de los que no se conforman con la versión oficial.